Moisés se erige como una figura imponente en la fe católica. Es venerado como profeta, legislador y líder elegido por Dios. Su vida y misión son fundamentales para nuestra comprensión de la historia de la salvación. Moisés sirve como puente entre la antigua y la nueva alianza. Él prefigura la venida de Jesucristo. A través de Moisés, Dios formó un pueblo para sí mismo y le dio su ley. Esta ley, recibida en el monte Sinaí, continúa guiándonos hoy. La historia de Moisés comienza con los israelitas esclavizados en Egipto. Clamaron a Dios por la liberación de su sufrimiento. Dios escuchó sus oraciones y eligió a Moisés para ser su libertador. Moisés, nacido israelita, se crió en la corte del faraón. Estaba destinado a enfrentarse al poderío de Egipto y conducir a su pueblo a la libertad. Esta liberación prefigura nuestra propia liberación del pecado a través de Jesucristo. El nacimiento de Moisés estuvo marcado por el peligro. El faraón había ordenado que mataran a todos los bebés varones hebreos. Su madre, Jocabed, lo colocó en una canasta y lo puso a la deriva en el río Nilo. Fue descubierto por la hija del faraón y criado como su propio hijo. Esta milagrosa supervivencia presagiaba el destino divino de Moisés. Incluso en medio de la opresión, el plan de Dios se estaba desarrollando. Mientras cuidaba ovejas, Moisés se encontró con una zarza ardiente. La zarza estaba envuelta en llamas, pero no se quemaba. Desde el fuego, Dios le habló a Moisés. Reveló su nombre como Yahvé. Yo soy el que soy. Dios llamó a Moisés para que regresara a Egipto y liberara a los israelitas de la esclavitud. Moisés, inicialmente vacilante, aceptó esta sagrada misión. Puso su confianza en el poder de Dios. Moisés regresó a Egipto y se enfrentó al faraón, exigiendo la liberación de su pueblo. Faraón se negó. Dios envió 10 plagas sobre Egipto para demostrar su poder y romper la resistencia del faraón. Las plagas incluyeron convertir el Nilo en sangre, infestaciones de ranas, infestaciones de langostas y la muerte de los primogénitos. Estas plagas mostraron las consecuencias de desafiar a Dios. También prefiguraron las acciones salvadoras del Cordero Pascual, Jesucristo. Después de la 10ª plaga, el faraón finalmente cedió y permitió que los israelitas salieran de Egipto. Sin embargo, cambió de opinión y los persiguió con su ejército. Los israelitas se encontraron atrapados entre los carros del faraón y el Mar Rojo. Dios dividió las aguas del mar, permitiendo que los israelitas cruzaran por tierra seca. Cuando el ejército del faraón los siguió, las aguas se cerraron sobre ellos. Este evento milagroso demostró el poder de Dios para salvar y su fidelidad a sus promesas. El viaje de los israelitas a la tierra prometida no fue fácil. Enfrentaron hambre, sed y ataques de enemigos. A lo largo de sus pruebas, Dios proveyó para ellos. Envió maná del cielo para alimentarlos y agua de las rocas para calmar su sed. También luchó por ellos contra sus enemigos. Este viaje por el desierto fue un tiempo de prueba y purificación. Enseñó a los israelitas a depender completamente de Dios. Sección 8. La ley en el Sinaí. Un pacto con Dios. Después de 3 meses de arduo viaje a través del desierto, los israelitas finalmente llegaron al monte Sinaí. Este lugar sagrado se convertiría en el escenario de uno de los eventos más trascendentales en la historia de su fe. Dios llamó a Moisés a la montaña, una cumbre envuelta en nubes y truenos, simbolizando la presencia divina. Moisés, obediente y lleno de reverencia, ascendió la montaña para encontrarse con Dios. Allí, en la cima del monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, leyes divinas grabadas en tablas de piedra. Estas leyes no solo eran reglas, sino un pacto sagrado entre Dios y su pueblo elegido. Estos mandamientos, escritos en tablas de piedra, se convirtieron en el fundamento del pacto de los israelitas con Dios. Moisés descendió de la montaña y presentó estas leyes al pueblo, marcando un nuevo comienzo en su relación con el Creador. Los 10 mandamientos expresaron la voluntad de Dios para su pueblo y les enseñaron cómo vivir en una relación correcta con Él y entre ellos. Estas leyes abarcaban aspectos fundamentales de la vida diaria, desde la adoración a Dios hasta las relaciones humanas.
Los 10 mandamientos siguen siendo fundamentales para la enseñanza moral católica en la actualidad. En iglesias y hogares, estas leyes continúan guiando a los fieles en su vida espiritual y moral, recordándoles el pacto eterno con Dios y la importancia de vivir en armonía con sus preceptos. Sección 9. Moisés el legislador. Una reflexión en el Nuevo Testamento. La entrega de la ley en el Sinaí marcó un momento crucial en la historia de la salvación. Estableció a los israelitas como el pueblo elegido por Dios. También presagió la nueva alianza que se establecería a través de Jesucristo. El Evangelio de Mateo establece paralelismos entre Moisés y Jesús. Ambos se presentan como legisladores. Jesús, sin embargo, lleva la ley a su cumplimiento en el Sermón de la Montaña, capítulos 5 al 7. Sección 10. Moisés y Jesús, presagiando al Mesías. A lo largo de la historia bíblica, encontramos figuras y eventos que apuntan hacia la llegada de un Salvador. Moisés y Jesús son dos de las figuras más prominentes que ilustran este tema de anticipación y cumplimiento. A lo largo de la vida de Moisés, vemos numerosos paralelismos con Jesús. Ambos nacieron en tiempos de gran opresión y peligro. Moisés fue escondido en una cesta en el río Nilo para salvarlo de la orden del faraón de matar a todos los niños hebreos varones. De manera similar, Jesús fue llevado a Egipto por sus padres para escapar de la masacre de los inocentes ordenada por el rey Herodes. Como Moisés, Jesús fue llamado por Dios para liberar a su pueblo. Moisés recibió su llamado en la zarza ardiente, un evento sobrenatural que marcó el inicio de su misión. Jesús, por otro lado, fue bautizado en el río Jordán, donde el Espíritu Santo descendió sobre él, y una voz del cielo declaró su identidad divina. Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud física en Egipto, guiándolos a través del Mar Rojo hacia la libertad. Este acto de liberación es un poderoso símbolo de la salvación que Jesús ofrece. Jesús libera a toda la humanidad de la esclavitud del pecado a través de su sacrificio en la cruz. Su muerte y resurrección abren el camino hacia la vida eterna, ofreciendo una liberación espiritual que trasciende cualquier liberación física. El Cordero Pascual, sacrificado para librar a los israelitas de la 10ª plaga, prefigura a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Pascua, los israelitas marcaron sus puertas con la sangre del Cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo. De manera similar, la sangre de Jesús nos protege y nos redime. Moisés, como mediador de la antigua alianza, apunta hacia Jesús, el mediador de la nueva alianza. Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, estableciendo un pacto entre Dios y su pueblo. Jesús, en la última cena, estableció un nuevo pacto a través de su cuerpo y sangre, ofreciendo una relación renovada y eterna con Dios. Sección 11. El legado perdurable de Moisés, un testamento de fe y obediencia. Moisés, una figura central en la historia bíblica, es conocido por su inquebrantable fe y su obediencia a Dios. Desde su nacimiento, cuando fue salvado de las aguas del Nilo, hasta su liderazgo en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, su vida es un testimonio de la intervención divina y la fidelidad humana. Moisés murió antes de entrar en la tierra prometida. Aunque no pudo cruzar el Jordán, su visión de la tierra desde el monte Nebo simboliza la esperanza y la promesa de Dios. Su muerte no fue el fin de su influencia. Al contrario, marcó el comienzo de un legado que perduraría por generaciones. Dejó un legado de fe, liderazgo y obediencia a Dios. Su vida fue un ejemplo de cómo seguir la voluntad divina, incluso en tiempos de duda y dificultad. Lideró a los israelitas a través del desierto, enfrentando desafíos y pruebas, siempre confiando en la guía de Dios. Es recordado como el profeta más grande del Antiguo Testamento. Su entrega a la misión divina y su capacidad para comunicarse con Dios lo distinguen como una figura única y reverenciada. Los 10 mandamientos, que recibió en el monte Sinaí, son un testimonio de su papel como mediador entre Dios y su pueblo. Su vida y misión continúan inspirando a los católicos hoy. En las iglesias de todo el mundo, su historia es recordada y celebrada, sirviendo como un recordatorio constante de la importancia de la fe y la obediencia. Las enseñanzas de Moisés resuenan en las prácticas y creencias de los fieles, guiándolos en su camino espiritual.
Aprendemos de su ejemplo la importancia de confiar en el plan de Dios, incluso cuando parezca imposible. Moisés enfrentó innumerables desafíos, pero su fe nunca vaciló. Su vida nos enseña que, aunque el camino pueda ser difícil, la confianza en Dios nos llevará a la realización de sus promesas. Se nos recuerda el poder de la oración y la naturaleza perdurable del amor y la misericordia de Dios. La relación de Moisés con Dios, marcada por la comunicación constante y la oración ferviente, es un modelo para todos los creyentes. A través de la oración, encontramos fortaleza y consuelo en la presencia divina. A través de Moisés, Dios reveló su plan de salvación, un plan que encuentra su cumplimiento en Jesucristo. La entrega de los 10 mandamientos fue un momento crucial en la historia de la salvación, estableciendo un pacto que sería perfeccionado con la venida de Cristo. Moisés, como precursor, preparó el camino para la redención final, mostrando la continuidad del plan divino a lo largo de la historia.